Hola, hola, Dios te bendiga. Estamos respondiendo al título de este audio, porque no es video. El problema es con un grupo terrorista, pero Gaza es quien realmente está sufriendo las consecuencias de ese problema. Y también recuerden que todo pueblo, y no nada más todo pueblo, toda persona sufre las consecuencias de sus decisiones. Así que hoy no vamos a hablar de circunstancias ni de situaciones, sino de decisiones y de condiciones. ¿En qué condición, mi hermano, se encuentra usted ante la mirada del Señor? ¿Cuál es su condición? Recuerde que si usted es un hijo de Dios, usted recibió una misión. ¿Quién le dio esa misión? ¿Quién lo comisionó para esa misión? El Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Mateo 28. El Señor Jesucristo, antes de ascender, dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo le dio a sus discípulos una comisión. ¿Cuál era esa comisión? ¿Cuál era esa misión que ellos tendrían a partir de ese día? Claro, les dio indicaciones, ¿verdad? Ir a Jerusalén y esperar. Pero una vez que ellos recibiesen al Espíritu Santo, ellos tenían una misión en la vida, que era hacer discípulos, enseñarles todas esas cosas que Él les había enseñado. ¿Dónde tenemos esas cosas que el Señor Jesucristo enseñó? En los 4 evangelios. Ahí tenemos todo lo que el Señor enseñó a sus discípulos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todavía, si no nos es suficiente, podemos ir y leer el libro de los Hechos para que conozcamos los hechos de los apóstoles, cómo ellos cumplieron con esa gran comisión, con esa misión que les fue encomendada. Entonces, el día que usted recibió al Espíritu Santo, el día que usted se arrepintió y se convirtió en un hijo de Dios, porque de acuerdo al Evangelio de Juan, todos somos creación de Dios, pero solo somos hijos de Dios aquellos que le recibieron como su Salvador. Y vamos a ir a la palabra, no me crea a mí. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: a lo suyo vino. Él tenía una misión, a eso vino, a lo suyo vino. Esa era su misión. Pero los suyos, a quien él fue enviado a esta tierra, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, en su nombre, a ellos les dio Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? La palabra lo dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Y eso sigue siendo hasta hoy. Vamos en el mismo Evangelio de Juan a ver la oración de Jesús en Juan 17. En el capítulo 17 de Juan, Jesús está orando por sus discípulos. Puede usted ir y leerlo nuevamente completo, pero yo solamente le quiero leer la partecita donde fuimos incluidos todos, no solo ese pueblo elegido, a los suyos, a los cuales vino, que es Israel, no solamente ese pueblo, sino también a nosotros, que no éramos pueblo. A nosotros dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién? De los discípulos, para que todos sean uno. Esa es la comisión. Es decir, toda persona va a creer por la palabra, no por señales, no por conflictos, no por circunstancias que hay en el mundo, sino por la palabra predicada, enseñada, compartida, por la palabra.
Eso es lo que lleva al arrepentimiento, el conocimiento de Dios por medio de su palabra. El Espíritu Santo obra en cada persona por medio de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, dejen de perder el tiempo tomando postura, que si Palestina, que si Gaza, que si Hamas, que si Israel. Deje de perder el tiempo, predique, enseñe, comparta, no solo a su familia, utilice las redes sociales. Usted no puede ir a las naciones, utilice las redes y va a llegar hasta los confines del mundo donde haya conexión de internet. Así que no hay excusas. Dice la palabra de Dios también que un día seremos juzgados, dice, en el tribunal de Cristo, por cada palabra, por cada acción, por cada pensamiento, ojo, también por cada acción que pudimos hacer y no lo hicimos, porque el Señor Jesucristo dijo que también era pecado no hacer aquello que sabiendo hacerlo, no lo hacíamos, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, dijo él. Así que ese es el propósito de esta enseñanza, que nosotros nos enfoquemos en compartir la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, porque el Señor los mandó a ser discípulos, porque ellos ya eran discípulos, preparados por 3 años directamente de Él. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, ser discípulos de Cristo para poder ir y hacer discípulos. Conocer al Señor, primero haberle entregado nuestra vida al Señor, habernos arrepentido, haber tomado la cruz y empezar a seguirlo, prepararnos, seguirnos preparando en la palabra de Dios. Así que esa es la invitación. No tome postura, tome la cruz y siga a Cristo. ¿Cuál es la base de esta enseñanza? La base de esta enseñanza es la misma que trajo al Señor Jesucristo a esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Mas aquellos que le rechazaron han sido condenados, no por el Señor, sino por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, la promesa está para todo aquel que cree en Él. No verá muerte eterna. Morirá su cuerpo, pero Él lo levantará en gloria. Esa es una promesa. Ese es un pacto que el Señor hizo desde Abraham, pero fue renovado. Nosotros estamos en el nuevo pacto. No estamos en la ley de ojo por ojo, diente por diente. Estamos en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. ¿Qué sería de nosotros si Dios hiciese justicia en nosotros sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Sin embargo, por la sangre de Cristo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros, perdonó nuestros pecados y nos metió en un nuevo pacto, en un pacto de amor, de misericordia, de gracia, de paciencia, de mansedumbre, de misericordia. Por tanto, la venganza es del Señor, no de nosotros. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, y se los voy a leer. Pero para entender eso, también Pablo le dice a los romanos, dice que es necesario renovar nuestra mente día con día para que el viejo hombre vaya muriendo y nosotros vayamos cada día siendo más semejantes a Cristo. Por eso dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, es muy triste ver incluso a pastores, escucharlos en las redes sociales y también a hermanos, insultando tanto a una nación como a otra,
tomando postura de un lado o del otro. Nosotros no estamos aquí después de haber sido convertidos para tomar posturas. Nosotros estamos aquí para tomar la cruz y seguir a Cristo, nuestra cruz, y seguir a Cristo, para cada día ser más semejantes a Él. Hay un propósito en tomar la cruz y seguir a Cristo, y se los voy a leer también de la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en la primera epístola, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Aquí está el propósito. No para estar tomando posturas ni políticas ni bélicas de ningún tipo. Para eso fuimos salvos, mis hermanos, para anunciar a Cristo, sus virtudes, para anunciar a Cristo, para anunciar ese Dios Padre Celestial grande, con todas sus virtudes, con todos sus atributos. Para eso fuimos nosotros salvos, para llevar la salvación a otros. Dice Pablo también a los corintios que fuimos salvados, consolados, restaurados para consolar a otros, para traer a otros la restauración, para llevar a otros la salvación. Ese es el propósito. Así que mi hermano, medite en estas palabras que le estoy compartiendo directamente de la palabra de Dios, no de mi autoría, de la palabra de Dios. Nosotros ya no debemos andar en las obras de la carne, ni en los deseos ni pasiones de la carne, sino en las obras del Espíritu. Pablo le dijo a los Gálatas, les dijo: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y si usted dice que es un hijo de Dios, que es un creyente verdadero, un cristiano, entonces usted fue sellado con el Espíritu Santo. Por tanto, usted no puede andar en los deseos de la carne, sino en los deseos, en las obras del Espíritu. Y dice que el Espíritu es contrario a la carne. Por tanto, usted no puede andar deseando la muerte de nadie. La justicia, déjesela a las leyes. Esos países tienen sus propias leyes. ¿Qué usted tiene que hacer por esos países? ¿Por ambos? ¿O por esos pobladores más bien? Orar, mi hermano. Ore, clame a Dios por la salvación de judíos, por la salvación de israelitas, porque hay israelitas árabes de diferentes nacionalidades que han adquirido la nacionalidad israelí. Entonces, ore por todos ellos, ore incluso por los terroristas. Ojo, tampoco usted va a aceptar eso. Usted debe condenar el terrorismo, pero usted no debe condenar las almas de los terroristas, porque eso le pertenece solo a Dios. Aún por ellos usted debe clamar. ¿Uno se acuerda qué hacía el apóstol Pablo antes de tener un encuentro con Jesús? El apóstol Pablo perseguía a los cristianos y los arrastraba hasta que murieran. Lea la historia. Es bien importante leer la historia bíblica y también la historia secular de aquellos tiempos, para que usted vea qué hacían cuando perseguían a la iglesia. Y la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento es de Pablo, del apóstol Pablo, un hombre que cuando conoció a Jesús cambió totalmente, transformó su vida al Señor, entregó su vida al Señor hasta la muerte. ¿Recuerdan que Ananías no quería ir a orar por Pablo porque le tenía miedo? Porque era Pablo el terrorista de aquellos tiempos, y quizá a usted le moleste oír esto, pero es la realidad. Ese era el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos. ¿Usted recuerda cuando mataron a Esteban a pedradas? Pablo estaba ahí. ¿Y por qué entonces ahora usted quiere hacer justicia como si fuese Dios? Deje la venganza a Dios, ore, porque para eso dice el apóstol Pedro que fuimos salvos, para anunciar a Cristo, las virtudes del Salvador.
no para hacer justicia con nuestras propias manos. Medite en esta palabra, no sea que el día que usted se encuentre con el Señor haya sorpresas, porque usted se puso en el lugar de Él a juzgar y a condenar. Usted puede juzgar con la palabra, pero usted no puede condenar, porque usted no es Dios. Apóstol Pablo a los Efesios, que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, ningún mal deseo. Dice, porque eso entristece al Espíritu. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros ya fuimos sellados para el día de la redención. Estamos apartados con ese Espíritu Santo de Dios, con ese sello estamos apartados para el día de la redención. Quítese de nosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, malicia, todo pensamiento insano. Quítese de ahí. Y mire qué hermoso lo que le dice a los filipenses y también es para nosotros, mis hermanos. A los filipenses les dijo que tuvieran paz, la paz verdadera, la que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento es una paz que guarda tu corazón aún en medio de estos conflictos que estamos viendo alrededor del mundo. Y incluso dice que guarda nuestros pensamientos. Jesús también le dijo a sus discípulos, la paz que yo os doy no es la que el mundo les da, dijo, porque la paz que el Señor da es una paz increíble que guarda nuestros corazones de todo mal pensamiento. Por lo demás, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza hay, en eso pensad. Es decir, quitémonos todo aquello que a Dios no agrada, quitémoslo de nuestro pensamiento. Y a los colosenses les dice, pero ahora dejen también vosotros todas las cosas que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, despojo, todo eso déjenlo y revístanse de lo nuevo, de cual conforme a la imagen del que los crió, cada día los va a ir renovando hasta que adquieran el conocimiento pleno, donde ya no hay ni griego ni judío, es decir, no hay distinción entre unos y otros, sino que soportense, dice, soportense unos a otros y perdónense. Perdónense de la misma manera, dice, que Cristo os perdonó a ustedes. Así también ustedes háganlo con los demás. Así que, mis hermanos, nada de andar pidiendo venganza, justicia, matanzas, arrasar con todo. Dejen esa palabrería, sáquenla de su boca y de su pensamiento. Allá hay un ejército, allá hay quien lo haga, allá están ellos con sus propias leyes. Usted ore. ¿Qué dijo Jesús? Lo que más repitió fue esta frase, velar y orar, velar y orar. ¿Por qué dijo? Porque el espíritu, dice el apóstol Pablo, está presto, pero la carne no. Nosotros vamos a escuchar, vamos a sentir, y si nos dejamos llevar por esas emociones y por lo que escuchamos, que muchas veces no es verdad, vamos a caer en ese juego. ¿Y a quién le vamos a dar gusto? A la oscuridad, a las tinieblas, de donde el Señor ya nos sacó. Nosotros no podemos caer en oscuridad. Nosotros debemos ser luz al mundo. Y dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que una luz no se puede esconder abajo de una mesa. Si usted tiene la luz del Señor, tiene la palabra de Dios, sáquela. No tenga, dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra. Saque la palabra de Dios y empiece a compartirla para que más personas conozcan al Señor y sean salvos de sus pecados. Y deje al impío en las manos de Dios, que la ira de Dios caiga sobre el impío, pero usted ore aún por el impío. Y le voy a decir por qué también, en base a la palabra de Dios. Mire lo que dice nuestro Padre Celestial.
En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su mal camino y viva. Volveos vosotros, pues, de los malos caminos. Volveos de los malos caminos, oh casa de Israel. Ese era un llamado a la casa de Israel a través de Ezequiel. Era un llamado más bien para Judá, a través de Ezequiel, que se volvieran del mal camino. Si no, vendría el rey de Babilonia por ellos y ellos no se volvieron del mal camino y vino el rey y los llevó. Está hablando aquí Ezequiel de las deportaciones, pero yo les estoy hablando ahora de la gracia. Porque por gracia soy salvo, dice el Señor. No dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz. El apóstol Pablo dice a los Efesios, por gracia somos salvos, no por obras, sino porque la obra más maravillosa fue la que Jesús hizo en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos condenaban. Así que si Él pagó el precio de la condenación eterna, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Clamar para que más personas conozcan esa verdad, esa gran verdad, que el castigo que nosotros merecíamos fue el Señor el que pagó por él y ya no hay condenación para todo aquel que en él cree. Lleve la salvación, mi hermano. Deje de estar creando polémica y metiéndose en esos enredos y polémicas y argumentaciones. Déjele eso a los periodistas, a los analistas, a los políticos, a los geopolíticos. Haga usted la diferencia, porque ¿de qué sirve que el Señor lo haya sacado de las tinieblas para que usted siga en las tinieblas? ¿Qué no le dijo Pablo a los corintios allá en 1 Corintios 15? Que le dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se involucre en esos argumentos y en esas conversaciones. Aproveche bien el tiempo, porque vienen días peores. Lo que está pasando ahora no es nada con lo que viene para aquellos que no reciban al Señor antes de su segunda venida. Así que el tiempo se acaba, el tiempo se agota. Proclamemos el Evangelio. Llevemos la palabra a más personas. No dejemos que las personas sigan muriendo sin Cristo. Prediquemos, enseñemos, aunque no nos escuchen, aunque no nos hagan caso. Mire por qué le digo, así estaba Ezequiel y Dios le dijo, sigue hablando. Y aunque no te escuchen, le dijo el Señor, sigue hablando para que sepan, le dijo, que siempre hubo profeta en su tierra. A nosotros el Señor nos dice lo mismo, sigue predicando, sigue enseñando, sigue adorando, alabando, orando, sigue haciendo la obra, que el Señor no te encuentre inútilmente como aquel que le dio un talento y lo enterró. No entierres ese don, ese talento que el Señor te dio, sino utilízalo para su obra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Ezequiel, ¿por qué razón? Miren, pero dice, si tú amonestas al impío y él no se convierte de su maldad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, porque si tú no lo amonestas y él muere en pecado, ese pecado también va a recaer sobre ti. No que tú te vas a condenar si tú ya eres salvo, sino que en el juicio, en el tribunal de Cristo, el Señor te vas a avergonzar ante el Señor cuando Él te diga, tuviste la oportunidad de predicar, de enseñar, de dar buen testimonio y perdiste el tiempo hablando de política, tomando partido, tomando posturas. Que no nos encuentre el Señor así, mis hermanos, como dice su misma palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, cumpla usted su ministerio por el cual fue salvo, para anunciar las virtudes del que nos salvó. Espero que usted haga conciencia de esta enseñanza, la tome para sí y sobre todo espero que santifique su vida para Cristo, para no ser avergonzados en aquel día grande del Señor.